Nos movemos a diario entre datos de incidencia, de contagios, de dosis de vacunas, hoy también. Pero hay otras realidades que no han desaparecido y para las que no acabamos de hallar cura como sociedad. Son ya 7 las mujeres muertas este año por violencia machista en España. La última esta madrugada en la provincia de León. 36 años tenía la última víctima de violencia de género en Castilla y León. El presunto asesino derribó la puerta de su casa para entrar. Antes de entregarse en el cuartelillo, confesó su crimen a los vecinos. Ha sido de madrugada en Mansilla de las Mulas, en León. Cuando bajaba por la escalera, que estábamos nosotros en el descanso, la vecina y nosotros, y se la maté. Y marchó, debió de ir a entregarse al cuartel, me parece. Es la primera víctima mortal este año en Castilla y León. Hola, ¿cómo están? 6 municipios más, entre ellos Ponferrada, tendrán que cerrar mañana el interior de su hostelería. Seguirán con esa restricción también las 6 capitales de provincia que lo estaban. El sector cuestiona la medida porque los contagios no están bajando. Teresa Gavilán. De los 30 municipios que ahora mismo tienen cerrado el interior de la hostelería, hay algunos en los que los contagios no bajan, al contrario, están subiendo. La consejería cree que el foco está en las reuniones con amigos y familias en espacios interiores, pero que el cierre de la hostelería está funcionando. El sector no opina lo mismo. Que de las 21, 11 han subido además cifras importantes. ¿De qué sirve nuestro cierre? ¿De qué sirve arruinarnos? Hasta ahora no está sirviendo de nada. El cierre de interiores yo creo que funciona porque siempre que hemos cerrado ha bajado. Las empresas a través de las mutuas podrán también vacunar a sus empleados. El Gobierno accede a la petición de la patronal. Hoy han seguido llegando vacunas. A partir del lunes que viene Pfizer enviará 500.000 más. 2.700 viviendas destinan las administraciones públicas al alquiler social en Castilla y León. Cifras que en España en su conjunto están lejos de otros países europeos, pero que en pandemia cobran todo su sentido. De Valencia a un pueblo de Palencia se ha venido la familia de Tatiana y David. Llegamos aquí por la pandemia, en Valencia no había trabajo. Estábamos los dos en el paro y acabemos aquí. Esto es una mansión, como dice mi marido, es una pasada. Me tiro la vida limpiando, pero es una pasada. A 30 metros de profundidad empiezan a localizarse restos de al menos 10 represaliados en la guerra civil. Es el pozo de Medina del Campo, en Valladolid. 3 meses ha costado vaciarlo y prepararlo para esta meticulosa búsqueda. Y después de un fin de semana de sol y heladas a primeras horas, el tiempo ha cambiado, Francisco. Buenas tardes, Alejandra. Además, lo que vamos a tener hoy es un reflejo de lo que va a ser esta semana. Temperaturas ya más suaves, normales para la época, sin frío a primeras horas y sin heladas. Y por la tarde tampoco demasiado calor, 16 o 18 grados. Además, van llegando nubes que van a dejar algunas lluvias. Colas en la taquilla de la Plaza de Toros de Valladolid esta mañana. Los aficionados compran entradas para las corridas del 8 y 9 de mayo por la festividad de San Pedro Regalado. A diferencia de otros puntos de España, aquí la empresa sí mantiene los festejos con un 50% de aforo. Luego lo vemos. Presunto crimen machista en Mansilla de las Mulas, en la provincia de León. La víctima es una mujer de 36 años. Su pareja está detenida después de haberse entregado él mismo a la Guardia Civil. Primer caso de violencia machista en Castilla y León en este 2021. Una mujer de 36 años ha fallecido presuntamente a manos de su pareja sentimental, un joven de 28 años que después de romper la puerta accedió a la vivienda de la víctima en Mansilla de las Mulas, en León, tras lo que iniciaron una fuerte discusión. Estaban discutiendo y dice la mujer, dice, ya tiene otra vez preparado el telar. Dice, y después oímos un golpe fuerte y dijo la mujer, pero no para ya. Y ya no se oyó más. Fue cuando se acabó. En el transcurso de la pelea, los vecinos escucharon un fuerte golpe y después se toparon con el hombre que bajaba precipitadamente la escalera. En el descansillo les confesó de forma espontánea lo que había hecho. Cuando bajaba por la escalera, que estábamos nosotros en el descanso, la vecina y nosotros, y se la maté.
Después se entregó en dependencias de la Guardia Civil. Desde entonces permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial. En este momento está en dependencias de la Guardia Civil porque se están haciendo, obviamente, las diligencias e investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Se trata de la 7ª víctima de violencia de género en lo que va de año en España. Mansilla de las Mulas ha convocado para este martes 20 de abril una concentración en repulsa de este crimen machista en la Plaza del Consistorio a las 12 de la mañana. Es la primera víctima de violencia de género en Castilla y León de este año y la 7ª de toda España. De las 6 víctimas anteriores, ninguna había presentado denuncias contra su agresor. Laura, de 82 años, fue la primera mujer asesinada en enero en el barrio de Vallecas de Madrid. Al mes siguiente, Conchi perdía la vida en Vizcaya. Su marido la asesinó con un hacha y después se suicidó. Al día siguiente, el 12 de febrero, otra mujer de 52 años recibió varios disparos a manos de su pareja en Madrid. La tercera de las víctimas, también en Madrid, fue Mari Carmen, de 46 años, que falleció al recibir hasta 7 puñaladas cuando salía de su trabajo. Y Madrid sumaba una víctima más con Maricruz. Su pareja, tras apuñalarla, mató a su hija de 11 años. El año pasado España sumó hasta 45 mujeres asesinadas, una en Castilla y León. Se trata de Alina, de 37 años, a la que su exmarido mató a puñaladas. En abril del mismo año, un hombre fue detenido al ser acusado de tirar por la ventana a su mujer. Sin embargo, poco después fue puesto en libertad al no haber indicios de delito. El ministro del Interior se refirió a este hecho como un crimen machista, pero posteriormente se descartó que se tratase de violencia de género. La Junta amplía la lista de municipios de más de 5.000 habitantes obligados a cerrar el interior de la hostelería. Son las localidades de Ponferrada, Laguna de Duero, Olmedo y Peñafiel en Valladolid, Arévalo en la provincia de Ávila y Guardo en Palencia. La restricción entra en vigor mañana. Todas las capitales de provincia, excepto Ávila, Zamora y León, seguirán con el interior de bares y restaurantes cerrados al menos una semana más. Y por el contrario, mañana podrán abrir de nuevo el interior de la hostelería en Venta de Baños y en Villamuriel de Cerrato, en la provincia de Palencia, Carvajosa de la Sagrada en Salamanca, El Espinar en Segovia y Tudela de Duero en Valladolid. Con la salida de estas localidades son en total 31 las que tienen restricciones. Ninguna de las capitales de provincia con esta restricción en vigor sale de la lista, como acabamos de ver. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha vuelto a mostrar su confianza en la medida, en el cierre del interior de la hostelería. Dice Teresa Gavilán que esa medida funciona. Sí, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, dice que la medida funciona, confía en esta restricción, que a partir de mañana tendrán 31 municipios de más de 5.000 habitantes de Castilla y León, lo que afecta aproximadamente al 40% de la población de la comunidad. Dice que el foco de los contagios está de nuevo en el ámbito familiar y social, es decir, sobre todo en las reuniones con amigos y familia, especialmente en interior. Insiste en que las medidas funcionan, en que son efectivas, pero pide una cosa a los hosteleros, que sean muy estrictos con los aforos. Hay que hacer que se cumplan esas limitaciones. Verónica Casado defiende la medida, sostiene, como nos contaba nuestra compañera, que funciona el cierre del interior de la hostelería, pero lo cierto es que está teniendo un resultado desigual en las 5 capitales de provincia en las que está en vigor desde hace 2 semanas. Solo en Palencia bajan los contagios, en el resto todo lo contrario. Segovia, Noelia Duque. Buenas tardes. Efectivamente, es el caso de otras capitales de provincia que llevan ya 15 días con el interior de sus bares y restaurantes cerrados. Hablamos de Salamanca, Valladolid, Burgos, Soria y Segovia. Aquí, en concreto, en Segovia, la incidencia acumulada era de 516 casos por cada 100.000 habitantes el 5 de abril, cuando se tomó aquella medida. Hoy esa incidencia ha subido ya hasta los 603 casos. Esta es una de las cifras, uno de los motivos que barajan los hosteleros y que justifica su enfado, porque aseguran que los contagios siguen subiendo. Piden que ellos aseguran que cumplen escrupulosamente todas las medidas de seguridad y dicen que el foco debe de ponerse en otro ámbito, en las reuniones privadas. Los hosteleros elevan el
contra las medidas restrictivas de la Junta. La pregunta que hacemos los hosteleros es ¿de qué sirve nuestro cierre? ¿De qué sirve arruinarnos? Hasta ahora no está sirviendo de nada. Y lo argumentan con datos 14 días después de mantener cerrado el interior de sus establecimientos. De las 21, 11 han subido además cifras importantes. En el caso de las capitales de provincia, estos son los números. 5 capitales permanecen con el interior de la hostelería cerrado desde el 6 de abril. Tan solo en Palencia ha descendido la incidencia. En el resto asciende y con fuerza en el caso de Burgos o Segovia. Me parece un fastidio y que si las reglas así son para los bares, tienen que ser para todo igual. El tema de Madrid, que no está solo en un día y tiene igual de muertos que los demás. Los hosteleros consideran que la mayor parte de los contagios no se están dando en sus locales. Controlar las reuniones en domicilios particulares, controlar los botellones, controlar las reuniones ilegales y dejarnos trabajar a los que lo estamos haciendo bien y con todas las medidas de seguridad. Y subrayan que su cierre incita a más reuniones en domicilios. A las 10 o las 11 de la noche es cuando se van a sus casas y preparan las fiestas. Ahí no hay ni limpieza, ni la mascarilla puesta. Donde es más fácil terminar infectado. Funciona porque siempre que hemos cerrado ha bajado, o sea, eso ha sido así y yo creo que eso está demostrado en muchos sitios y lo que tenemos que conseguir es cuando se abra o donde se mantenga abierto que los aforos y todas las medidas de contención se respeten religiosamente porque nos va en ello la vida. La presidenta de la Comunidad de Madrid está explotando electoralmente su política de flexibilidad con la hostelería, una política que ha consistido en no cerrar en ningún momento ni bares ni restaurantes, ni siquiera el interior de los mismos. Además, ha proporcionado la facilidad de la ampliación o de colocación de terrazas o el cierre cercano al toque de queda. Eso sí, en el lado negativo, Madrid representa ahora un tercio de los nuevos contagios con una incidencia de 372 y el peor dato, las UCIs, un 42% de ocupación. Le da la posibilidad tanto a los empresarios como a nosotros el poder seguir disfrutando con las medidas de seguridad, pues me ha parecido una buena política. Prudente, sensata y que ayuda sin duda a mover la economía y también preservar vidas. Algo radicalmente opuesto a todo lo demás, ¿no? Entonces creo que ha estado situado en el extremo justamente contrario y entiendo que se les ha ido un poco la mano. Esta semana el Ministerio repartirá 1.200.000 dosis de vacunas de Pfizer. El Gobierno es optimista con los próximos envíos y esperan recibir 500.000 de dosis más de este laboratorio a partir de la próxima semana. Sanidad está a la espera a saber qué hacer con las dosis de la vacuna de Janssen. Ya hay almacenadas casi 150.000 dosis. Su administración dependerá de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento. Está previsto que se pronuncie mañana. Esta semana continúa la campaña de vacunación a mayores de 80 años y a través de las convocatorias masivas. Zamora es uno de los puntos donde hoy se sigue vacunando, en concreto a los nacidos en 1958. Hoy hemos conocido que las mutuas y las empresas van a colaborar en la vacunación de trabajadores. Se ultima un convenio entre el Gobierno y la Fundación COE, que ya había ofrecido este apoyo en su plan Sumamos, que ya incluía también cribados. Las mutuas aportarán sus enfermeros, 307 en Castilla y León, 6.800 en toda España. Nosotros siempre nos hemos ofrecido para esa colaboración público-privada, estamos a lo que digan lógicamente las administraciones públicas y creemos que cuanto más estemos ayudando y colaborando para realmente vacunar al mayor número de personas posibles, creemos que todo esto es es lo mejor que podemos hacer. Pues bien, el proceso de vacunación suma refuerzos y el Gobierno de España pretende imprimirle además más velocidad. Se lo habían pedido ya comunidades autónomas como Castilla y León y ahora Sanidad está dispuesta a ello, a retrasar la segunda dosis para vacunar a más gente. Teresa Gavilán. Castilla y León es partidaria de retrasar esa segunda dosis de cualquier laboratorio, no solo de AstraZeneca, el mayor tiempo posible para de esta forma acelerar la campaña de vacunación. Es algo que también sopesa el Ministerio de Sanidad y que será uno de los temas principales a tratar en la reunión de esta semana del Consejo Interterritorial de los consejeros de Sanidad con la ministra.
Creemos que si esto se puede hacer, nos podría permitir ir más deprisa, tener a todo el mundo con la primera dosis, y a más gente tengamos con la primera dosis, más posibilidad tenemos de romper las cadenas de transmisión. Por lo tanto, esa efectividad aumenta. Un ensayo clínico ayudará a decidir qué hacer con las personas vacunadas con AstraZeneca y pendientes de recibir la segunda dosis, prevista a partir del 5 de mayo. El Ministerio ha presentado hoy este estudio en el que van a participar 600 voluntarios. A 400 de ellos se les pondrá la segunda dosis de Pfizer, mientras a los 200 restantes se les sigue haciendo análisis para conocer la inmunidad que mantienen. Una diferencia de casi 80.000 personas separa a Pedro Sánchez de cumplir la primera de las promesas que hizo respecto a la vacunación. Dijo que la semana pasada en España ya habría más vacunados que contagiados. De momento, como ven, no es así. Estar vacunado contra el coronavirus es un plus para algunas empresas a la hora de contratar a nuevos trabajadores. Pero esto no es legal. Los expertos en salud laboral insisten en que exigir una vacuna es equiparable a preguntar si una mujer está embarazada. Sin embargo, cada vez se ven más currículums en los que se hace saber que la persona solicitante está inmunizada. Busco trabajo como auxiliar de enfermería. Estoy vacunada contra la COVID. Esta información ya es habitual en muchos currículums, como el de Laura. Se nos acabó el contrato. Estamos vacunadas y, aparte de eso, buscando empleo o sosteniéndonos de otra manera. Aprovecha su formación como peluquera para pagar los gastos. Para ella, estar vacunada es una ventaja en los procesos de selección. A veces, por el hecho de estar vacunada, sí que hay más opciones de buscar un empleo. Aunque no debería ser así. No lo pueden preguntar. Es un dato de salud, es un dato privado, particular. Es como si te preguntaran que si estás embarazada. No tendría que influir ni estar vacunado ni dejar de estar. Y todo nos tocará poco a poco. En algunos ámbitos también piden justificante. Siempre nos dicen que tenemos que sacar o un certificado de vacunación o algo que conste de verdad que estamos vacunados. Mal que te lo pregunten, pero ya que encima te soliciten la documentación acreditativa, nada. Según asesores laborales, que una empresa exija este requisito es ilegal. Y entre tanto, los datos del día muestran que la cuarta ola crece a un ritmo muy lento. Se rebajan los 200 contagios diarios tras sumarse 198 en las últimas 24 horas. Aún así, es segundo día consecutivo en el que tenemos que lamentar 6 fallecidos en los hospitales de la comunidad. El tabaquismo es un factor de riesgo para hospitalizar por la COVID-19. Es la conclusión de una investigación del Hospital de Burgos con 878 pacientes. De las historias clínicas analizadas, cerca del 60% eran de mujeres del medio urbano y de 56 años de media. El 60% de los ingresados, tanto en planta como en UCI, eran fumadores y exfumadores. Se confirma que el antecedente de tabaquismo es un factor de riesgo de mayor gravedad de la enfermedad, que se traduce en hospitalización, necesidad de soporte ventilatorio, UCI y mala evolución. No hemos perdido la fe a pesar de los chascos con AstraZeneca y Janssen, según el último barómetro del CIS. Indica que solo el 5,3% de los españoles rechaza vacunarse, prácticamente el mismo porcentaje que los que lo hacían hace un mes. El 15% de los encuestados ya se ha vacunado y el 70,4% restante quiere hacerlo. Además, este sondeo revela que el 52,8% cree que ya hemos dejado atrás lo peor de la pandemia. La dirección del Hospital San Juan de Dios en Burgos seguirá defendiendo su continuidad y, de momento, mantendrá su actividad ordinaria. Muy sorprendidos por las informaciones que se están difundiendo, van a convocar a los medios para demostrar con datos que sí están cumpliendo el contrato con SACIL.
Nosotros, en cuanto a trato y eso, como no nos queda la mínima duda de cómo es nuestra función y de cómo tratamos al paciente y de cómo se ha tratado durante 60 años, no vamos a dar, ni esto de resquicio, el que nos pongan en tela de juicio. Si no se han atendido pacientes es porque no se han mandado. Si nosotros atendemos a un número de pacientes que tienen contratado, si en el UBU no les derivan aquí, ni se puede tratar al paciente ni se le puede operar. De ahí el que haya bajado el número de ingresos. Castilla y León cuenta con más de 2.700 viviendas para alquiler social, sumando las de la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Es un parque público que el Ejecutivo quiere incrementar en 800 viviendas más antes de acabar la legislatura. Sin embargo, estas cifras aún están lejos de las de Europa. Si en España hay una vivienda social por cada 100 habitantes, en Europa esa cifra se multiplica por 4. En Países Bajos es de 12 por cada 100 habitantes. La pandemia no ha supuesto de momento un mayor incremento de demanda de vivienda de alquiler social, que eso sí sigue lejos de cubrir a todos los solicitantes. En nuestra comunidad hay programas específicos para el medio rural, para ser un dique también de la pérdida de población. En 4 años se han rehabilitado 262 viviendas. Llamamos a la puerta y de esta forma nos reciben. Entramos en el que desde hace 6 meses es su hogar. Esta es la cocina. Nos lo enseña Tatiana. Y este es el comedor. Aquí vive con su marido David y sus 4 hijos. Es una pasada. Me tiro la vida limpiando, pero es una pasada. Pedazo caserón. Parece una mansión. Esta vivienda, el siglo pasado, es donde vivía el cura. Y hoy, tras ser recuperada por el programa Rehabilitare, se destina al alquiler social. No podemos traer a una familia a una casa medio derruida. Porque el objetivo es atraer gente a nuestros pueblos y que se quede. Llegamos aquí por la pandemia, en Valencia no había trabajo. No podemos pagar el alquiler. Bueno, empezaron a venir una serie de problemas. Problemas que se han ido resolviendo y pronto serán uno más. Por esta casa, 4 habitaciones, 2 baños y patio pagan al mes 120 euros. Aquí en Villerías de Campos, esta familia ha comenzado una nueva etapa. La que era la casa del cura, gracias al alquiler social y al programa Rehabilitare, se ha convertido en su nuevo hogar. Es solo un ejemplo de cómo el alquiler social puede ayudar a nuestros pueblos. Actuamos fundamentalmente en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y del entorno rural a la ciudad. Hoy este edificio permanece cerrado, pero en unas semanas comenzará su recuperación. Construidas en los años 40, durante décadas en estas viviendas residieron familias de la Guardia Civil. Cuando sean rehabilitadas, su destino será el alquiler social. Serán en total 63 viviendas de 2 y 3 dormitorios. En ellas se van a invertir más de 7 millones de euros y si no hay retrasos, en marzo de 2023, por este patio ya se verá a sus inquilinos. Las matemáticas son básicas para nuestro día a día, para calcular, por ejemplo, si la hipoteca o el alquiler que contratamos es rentable o desproporcionado. Entender las cifras nos permite movernos mejor en determinados sectores y ámbitos. Hay personas, sin embargo, a las que les cuesta más su aprendizaje. Pueden padecer discalculia. Vamos a firmar una hipoteca y cuando vemos las cifras no entendemos nada. La falta de conocimiento en matemáticas nos hace vulnerables. Como dicen algunos autores, es que seremos mucho más fácilmente manipulables. A la falta de capacidades en matemáticas se le conoce como numerismo. Es una especie de analfabetismo matemático, problemas para utilizar de forma flexible las matemáticas, para aplicarlas a nuestro día a día, para comprender las nociones esenciales. Algunas personas tienen una dificultad particular para aprender matemáticas. Se llama discalculia. Ahora se detecta en el colegio. Tienen problemas a la hora de leer, descifrar símbolos. En otras personas a la hora de simplemente ir haciendo un conteo. En otras personas a la hora de hacer operaciones. El mundo cada vez tiene más cifras y es básico interpretarlas. También es necesario comprender y apoyar a quien le cueste más. Es necesario también ante la sociedad ponerle nombre a esta problemática que existe y dejar de poner etiquetas a los chavales en el aula que se llevan durante toda la vida. Se estima que el 5% de la población tiene discalculia. La media, que cualquiera debería saber, es de un alumno por aula.
Tardaremos en saber cómo ha afectado la pandemia en el aprendizaje de nuestros alumnos. El próximo mes se tenían que celebrar las pruebas del informe PISA, pero la OCDE las ha aplazado un año. Las evaluaciones a los estudiantes de 15 años de 79 países se celebrarán en la primavera de 2022, pero hasta 2023 no conoceremos los resultados. Hacía 10 años que un presidente de la Junta no visitaba de forma oficial Medina del Campo, en Valladolid. Hoy lo ha hecho Alfonso Fernández Mañueco. Allí ha recorrido las instalaciones de Made Tower, empresa medinense a la que apoyó desde el Gobierno autonómico hace 2 años, cuando atravesaba dificultades. Hoy Mañueco ha podido comprobar el buen funcionamiento de la fábrica y lo que ha crecido desde entonces, doblando el número de trabajadores. Estamos trabajando con el Plan Territorial de Fomento para Medina del Campo, donde la colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y los agentes sociales son fundamentales. Esperamos que ese proyecto, desde luego, sea una realidad de aquí al verano. Y va a tener iniciativas importantes como el centro logístico vinculado al corredor atlántico. Y desde el Barco de Ávila, el líder de los socialistas, Luis Tudanca, ha denunciado que el modelo residencial para los mayores ha fallado durante esta pandemia. Por eso ha exigido que se conozca qué errores se han cometido. Ha vuelto a pedir una comisión sobre residencias. Yo espero, confío, que con esta pérdida de mayoría en las Cortes de Castilla y León esta vez sea posible esta comisión de investigación que la Junta no ha querido hacer. Han mirado para otro lado. Han vuelto a ver en la autocomplacencia y en la soberbia, y eso no puede ser. Se lo debemos a las personas mayores de esta comunidad autónoma. Este es el momento en el que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica desentierra en el interior de un pozo el cráneo de una persona represaliada en Medina del Campo, en Valladolid, durante la Guerra Civil. Las labores de búsqueda no son nada sencillas. Los trabajos los hacen a 30 metros de profundidad y con un espacio ínfimo para moverse. Los echaron en 1936 en un pozo entre Medina del Campo y Rueda para que nunca fuesen encontrados. 85 años después, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica busca a 31 metros de profundidad los restos de al menos 15 personas a los que el testimonio oral ubica en este lugar. A 30 metros bajo tierra buscan los restos de represaliados de la Guerra Civil. Han tenido que retirar toneladas de materiales para llegar ahí abajo. Ahí está bien. Estamos en un pozo, el diámetro es de 1,10 m. Los restos no pueden ser pisados. Con estas condiciones trabajan y de momento han encontrado los cráneos de 10 personas. Todo se analiza con detalle. Lo primero, buscar restos de disparos. Pues se puede ver el agujero de entrada del disparo y en el otro lado el de salida. Este lugar en Medina del Campo está en medio de la nada. Es el sitio, digamos, ideal, ¿no?, para llegar en un vehículo, bajar a la persona, darle un tiro en la cabeza, como hemos podido ya comprobar, directamente arrojarlos. No se sabe cuántos cuerpos pudieron ser ocultados aquí. Solo hay referencias de 4 personas. 2 hermanas de Bozal de Gallinas y por otra parte esa misma noche fueron asesinados un padre y un hijo. Han encontrado restos que podrían identificar a las hermanas y al chico. Gracias a unas pepitas de sandía y uva se sabe que los fusilaron en verano de 1936. Esto da alguna pista a las familias. Yo creo que le trajeron aquí a Medina y le hicieron desaparecer y como fue en verano, pues posiblemente sea en este pozo. 4 personas trabajan en este pozo para recuperar la memoria de los que fueron asesinados por la democracia. De nuevo, el conflicto del archivo de la Guerra Civil irá a los tribunales. Mientras Cataluña acaba de recibir unos 20.000 documentos más, retiene en su poder unos 400.000 papeles que no ha restituido a sus legítimos propietarios y que deberían haber vuelto a Salamanca. La Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse. Presentar una demanda judicial ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno de Pedro Sánchez en un plazo no superior a los 30 días, para hacerle cumplir con su obligación de exigir a la Generalitat de Cataluña la devolución al Archivo de Salamanca de los documentos que no ha entregado a sus titulares legítimos.
Los obispos han pedido hoy más dinero para cuidados paliativos y ayudas a los dependientes y menos promoción de la eutanasia. La Conferencia Episcopal se muestra sorprendida por la aprobación de esta ley, justo cuando en la sociedad hay una mayor preocupación por el cuidado de las personas mayores. No deja de sorprender la ley de regulación de eutanasia, recientemente aprobada en España. Ha supuesto un fuerte contraste con la sensibilidad social por el cuidado de las personas mayores y enfermas. Ante el sufrimiento que derriba de las personas, desde la Conferencia Episcopal Española apostamos por una cura integral de las personas. Localizada en buen estado esta joven desaparecida el pasado viernes. La policía la ha encontrado en Valladolid, donde se le había perdido la pista después de coger un autobús desde Salamanca. Un ciudadano la ha reconocido por las fotos que se han difundido a través de los medios de comunicación. Como si fuera suya. El respaldo al Partido Popular crece ligeramente en el primer barómetro del CIS después de las mociones de censura fallidas en Castilla y León y la región de Murcia y de la convocatoria electoral en la Comunidad de Madrid. Los populares recortan un 2,7% en estimación de voto al Partido Socialista, que aún así sigue en primera plaza con casi 11 puntos de ventaja. Ciudadanos es el único que pierde apoyo hasta quedarse en un 6,7%. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, no ha mencionado directamente los datos del CIS, pero sí que ha afirmado que se está produciendo un cambio de ciclo en España. En una entrevista en el diario ABC ha situado el punto de inflexión de ese cambio en las mociones de censura fracasadas del mes pasado. Yo creo que los españoles ya empiezan a ver muy claro que hay una alternativa y que tiene que consolidarse urgentemente contra lo que representa Pedro Sánchez, que es el que había potenciado directamente la moción de censura de Murcia, de Castilla y León y el conato de tumbar el Gobierno de Madrid. Y a partir de entonces yo creo que sí, que las cosas están cambiando. CNH mantiene su plan de extinguir su negocio On Highway, en el que se ubica Iveco. Ha terminado los contactos con una empresa china sin un acuerdo concreto. CNH Industrial ha terminado el periodo de conversaciones con la china Fao Yefan acerca de la escisión de su negocio de vehículos comerciales y autobuses, donde se encuentra Iveco. No hay ningún acuerdo, pero tampoco se han cerrado las puertas. CNH continuará buscando un socio o una venta de esta área que ha de desarrollar los nuevos modelos sostenibles. Mantiene la fecha de 2022 para llevar a cabo la operación. El próximo 26 de abril hay una reunión de ministros de Agricultura y Ganadería sobre la PAC y Castilla y León ha pedido hoy que el porcentaje de financiación vinculada a los ecoesquemas sea el mínimo posible. La comunidad sigue recabando apoyos a su propuesta alternativa a la del Ministerio. Sabemos que el Ministerio ha recogido muy favorablemente la propuesta de ecoesquema único que se hizo desde Castilla y León. Hay alguna comunidad que se ha interesado por ello, incluso desde Francia se han interesado también por el modelo. Da lo mejor al mejor padre del mundo que se pregunta si está siendo el mejor padre. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Palabras como casi. ¿Por qué? Pues esperadme aquí un momentito, voy a romper ese récord. Son cosas que dice la gente que da lo mejor. Y ahora que sabemos lo importante que es la gente que da lo mejor, te diré cómo dan lo mejor algunos de ellos. Algunos dan lo mejor dando el mejor bienestar a sus animales para poder dar su mejor leche. Y algunos dan lo mejor comprometiéndose este año a envasar agua utilizando el 100% de plástico reciclado en todos sus formatos. Si dan una bebida vegetal, se asegurarán de que provenga de cultivos 100% locales. Y si venden café, se asegurarán de que el que lo compre haga un café que la gente cuando lo pruebe diga: este café es lo mejor. Este tipo de cosas hace la gente que da lo mejor. Cosas como el bifrutas que suele beber este chaval, hecho con ingredientes de origen 100% natural. Pero si hay algo que hacen los que dan lo mejor, es dudar de si todo lo que hacen es lo mejor que pueden dar. Porque esa es la única forma de poder darlo.
Mientras en otros puntos de España, como Sevilla, los aficionados taurinos ven cómo se cancelan las corridas ante los límites de aforo, en Valladolid se mantienen los carteles. La empresa que gestiona la plaza vallisoletana asegura que los días 8 y 9 de mayo la situación epidemiológica permitirá ese aforo previsto del 50%. Hola, buenas. Quería 4 entradas para el sábado y otras 4 para el domingo. 3 y 4. 4 y 4. Aficionados como él han hecho cola esta mañana en las taquillas de la Plaza de Toros de Valladolid. Se ponían a la venta las entradas para los festejos de San Pedro Regalado. Creo que ahora mismo se están haciendo eventos en recintos cerrados, que están saliendo adelante. No entendería muy bien que en un recinto abierto se suspendiera. La empresa ha querido disipar esas dudas. Se darán las 2 corridas previstas y el concurso de cortes con un aforo del 50%, tal y como está anunciado. Y sí, tal y como está, todo sigue adelante. Lo que nos ha transmitido la Junta es eso, que se puede dar al 50% porque esperamos estar en fase 3 en mayo, los días de los festejos. Que serían el 8 y el 9. Un aforo menor del 50% haría inviable los festejos para la empresa taurina. Es lo que ha sucedido en Sevilla, donde ya se han suspendido. Aquí en Valladolid, al ritmo actual de venta, la previsión es agotar las poco más de 5.000 entradas disponibles. 4, 2 para cada día. Entre los aficionados al toro, muchas ganas de volver. Y el año pasado se suspendieron las de mayo, las de septiembre y la verdad es que tenemos ganas ya. En Madrid, con un nivel de alerta 4, el festival del 2 de mayo pende de un hilo. Los más felices del mundo son hoy estos ingenieros de la NASA que desde California han conseguido una nueva hazaña histórica. El primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. La prueba llegaba casi en directo con esa foto de la sombra del helicóptero sobre la superficie de Marte y después con las primeras imágenes de ese pequeño gran vuelo. Así les dejamos. Recuerden que a las 9:30 tienen una cita con Cuestión de Prioridades y después no se pierdan Me vuelvo al pueblo con Miriam García y Blanca Fraile. Ahora los deportes. Hasta mañana.